Queridos alumnos, vamos a ver ahora en Psicología Educacional, correspondiente al segundo año del profesorado de Educación Primaria, ¿qué es el aprendizaje? ¿Por qué aprendemos? ¿Cómo tenemos que hacer para aprender? Fíjense que el aprendizaje es una de las aptitudes más importantes de la persona humana, que comienza antes incluso de su nacimiento y concluye con su muerte. Como decía alguien, porque el día de la muerte aprendemos a morir. Y toda la vida es una vida de aprendizaje. ¿Qué es aprender? Podemos decir, es adquirir un conocimiento, es recibir un conocimiento que no teníamos, por ejemplo. Pero ¿qué cosas son necesarias para aprender? En primer lugar, es necesario para aprender que alguien nos enseñe, que tengamos el tiempo suficiente para aprender, que tengamos la motivación suficiente para aprender y todo lo que eso significa en una persona que va creciendo. Nosotros cuando comenzamos nuestra vida terrenal, nuestra vida de existencia humana, vamos aprendiendo distintas cosas según el tiempo que vayamos teniendo. Y ese aprendizaje, muchos pedagogos, muchos psicólogos han estudiado y por eso después van a aprender ustedes, ¿sí? Y que aparecen distintas personas en la historia queriendo explicar el conocimiento. Ustedes vieron en la primera fotocopia que yo les di el texto del manual de psicología, donde dice Thorndike, el conexionismo, ¿qué es? Es la acción de aprender un movimiento y mediante esa repetición del movimiento vamos aprendiendo lo que ese movimiento va a enseñarnos. Cuando tenemos que aprender algo racional, usted también aparece esto en el texto, los distintos tipos de aprendizaje que vamos a tener. No solamente el aprendizaje motor, que es importante, sino el aprendizaje racional, el aprendizaje conceptual, donde ya interviene directamente la inteligencia, donde nuestra inteligencia va a seleccionar esos conceptos, los va a relacionar para poder comprender mejor. Y entonces ahí recién se va a dar el aprendizaje. Hay una etimología del término aprender que viene de ¿cómo es? La crónica policial. Dice, el ladrón corría y la policía lo aprehendió, lo tomó, lo agarró. Bueno, eso es aprender. Cuando yo estoy estudiando y le doy dando vuelta a la idea, hasta que no lo aprehenda, no lo aprendo. Hasta que no lo aprehenda, no lo tomo. ¿Por qué digo no lo tomo? Porque lo hago mía a esa idea, lo hago propio a ese conocimiento. Y es ahí cuando puedo decir que sé, que aprendí. ¿Y cuándo te diste cuenta que sabes hacer? Cuando sos capaz de enseñarle a otro lo que vos aprendiste. Eso es transferir el conocimiento. Y en esa transferencia estamos demostrando el aprendizaje adquirido. Yo les decía recién que van a ir viendo distintos autores, ya en los textos van apareciendo, por ejemplo Piaget. Piaget cuando habla de la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Es tomar una postura de aprendizaje, utilizar eso que sé para un nuevo conocimiento, para una readaptación, para una nueva posibilidad de aprender. O Vygotsky nos va a hablar del aprendizaje en un contexto social. Por eso es su teoría histórica y social, porque él dice aprendemos más y mejor con los otros. Es todo un fundamento también psicológico y pedagógico para la escuela en sí, el aprendizaje en comunidad. Después Skinner va a hablar en el conductismo, el tema de la repetición de los saltos, como también hablaba Thorndike. Brunner nos va a hablar del andamiaje, ese andamiaje que es necesario construir para adquirir un conocimiento. Así como el albañil, en cada edificio que va a hacer, va a elaborar, va a construir un
andamio necesario, típico, peculiar para esa construcción. Así también el docente tiene que ayudar al alumno para que construya ese andamiaje para sostener ese conocimiento que quiere adquirir. Vamos a seguir con este tema porque es muy interesante y además tenemos que incluir a otros autores.